Buenas noches, amigas, amigos que ven Conversando en el 21. Estamos otra vez aquí reunidos para otra charla sobre estas diferentes temáticas sociales que nos interesan y nos importan. Y hoy tenemos una invitada que es una verdadera estrella, Isadora Hastings, que es arquitecta, urbanista, política pública, conduce una organización que se llama Cooperación Comunitaria, que está dedicada básicamente a resolver problemas de vivienda en las zonas rurales. Así es. ¿No? Sí. Gracias, Isadora, por acompañarnos. Qué buena onda. No, pues gracias a ti, Gerardo, por la invitación. Es un gusto estar acá con todas y todos ustedes. Muy bien. Oye, pues quiero que empecemos por una cosa básica. ¿Qué es una casa? ¿Qué es el hogar? ¿Qué es el domicilio? ¿De qué se trata cuando estamos hablando de eso, de la vivienda? De la vivienda. Bueno, la vivienda, pues es complejo hablar sobre vivienda porque está relacionada o es interdependiente a otros derechos, ¿no? Creo que desde la Coalición Internacional del Hábitat Latinoamérica, que bueno, Silvia Manuel estuvo aquí la vez pasada, y las organizaciones que formamos esta coalición, siempre hemos dicho que la vivienda es un derecho, ¿no? Que no es una mercancía, y esto ha sido una lucha de los últimos años en donde la vivienda ha ido transitando desde ese derecho hasta ser una mercancía. Y la vivienda, bueno, interdependiente con estos otros derechos, como lo son el derecho al agua, a la salud, a la educación, a la participación, ¿no? a la vida en general, todos estos derechos humanos, pues se han ido quedando atrás y se ha enfocado mucho esta vivienda. Yo creo que la vivienda en tiempos en años anteriores era construida y autoproducida por la propia gente, ¿no? Vemos pues las comunidades, cuando se empezó a construir la vivienda, pues era construida por los propios habitantes que, bueno, poco a poco se fueron desarrollando las disciplinas como la arquitectura y entonces pues hubo encargados de esta construcción, del diseño y la construcción de viviendas. Sin embargo, bueno, sabemos que Latinoamérica, entre el 60-67% de la vivienda está hecha por la propia gente. Y en las zonas rurales, pues, es todavía mayor el porcentaje de esta vivienda. Y pues también hay una gran diversidad de formas de habitar, ¿no? Que no solo tiene que ver con la vivienda, sino con el terreno o el solar, ¿no? Con la comunidad, con la ciudad, ¿no? Hay una relación entre estas escalas territoriales que entonces en sí la vivienda pues está muy, muy relacionada al habitar. Y estas diversas formas de habitar pues es importante conocerlas, ¿no? Digamos que desde quienes construimos vivienda, pues es importante tener este enfoque de cómo vive la gente y cómo construye la gente, ¿no? En cooperación comunitaria, por ejemplo, que construimos y reconstruimos o acompañamos y asesoramos técnicamente a la gente para construir su vivienda, pues lo que hacemos justamente es conocer primero las formas de habitar y las formas de construir. En las zonas rurales hay una enorme diversidad de formas de construir con materiales locales, materiales naturales, pero que además estas construcciones están relacionadas ya o se fueron poco a poco a partir o basadas en prueba y error, fueron modificándose de acuerdo a las amenazas naturales a las que estaban expuestas. Ajustándose al territorio, ajustándose a las condiciones. A ver, pero entonces, ¿podríamos decir que la vivienda en las ciudades es menos respetuosa en general de ese entorno y de ese habitar? Es decir, porque dices que claro, las ciudades empiezan a construir básicamente en una lógica de pues, la autoproducción, satisfacer las necesidades según las condiciones en las que estuviera, los recursos que tenía, pero hubo una época en la que la gente decidía sobre su vivienda, ¿no? Exacto. Pero un día empiezan a aparecer los grandes construcciones, los grandes edificios, la habitación organizada casi mecánicamente, ¿no? Que entiendo en algún momento tiene esta transformación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Europa para la reconstrucción. Claro. Y aquí
con ciertas condiciones de dependencia empezamos a reproducir este tipo de mecánicas, y esa vivienda de pronto entonces empieza a condicionar la vida de las personas que la van a habitar. O sea, le pone ciertos límites o ciertas condiciones que no necesariamente corresponden a las necesidades de esos habitantes. Sí, justamente creo que hemos ido transitando de una vivienda autoconstruida, autodiseñada también por la gente, ¿no? Autoproducida, y también digamos, al principio se hacía colectivamente esa vivienda, ¿no? También se ha ido individualizando o familiarizando, y también dependiendo de los diversas disciplinas se ha ido diseñando, y efectivamente yo creo que se ha ido industrializando también la vivienda, ¿no? En las ciudades pues es un contexto distinto porque, bueno, la gran migración justamente del campo a la ciudad hizo que tuviera también que haber una respuesta por parte de la política pública de cómo se iba construyendo esa vivienda. Pero hemos llegado a un punto en la actualidad donde esa vivienda, y creo que desde aquel video que hicimos hace casi 15, 16 años, sí, en donde mostramos los distintos modos de producción, la vivienda que ahora es una mercancía, ¿no? Y que se produce de manera mercantil, pues no toma en cuenta justamente las necesidades, las distintas formas de habitar y las características de cada familia que la va a habitar, ¿no? Entonces regresemos a esa referencia que hicimos a un documental que se produjo hace mucho tiempo sobre las formas de gestión de la vivienda, porque había básicamente tres, ¿no? Exacto. La autoproducida espontáneamente. La industrial, la de los grandes conglomerados que se desarrollaron sobre todo hace unos 10 años en este país, ¿no? Esta idea de 5,000 casas iguales de cartón en un lugar muy distante, sin servicios. Que esa es la producción mercantil, ¿no? Y la comunitaria, me acuerdo que era la otra, ¿no? Exacto, es autoproducida pero de manera organizada, ¿no? ¿Cuál nos gusta más o cuál dirías que sería la que más nos conviene o nos cae bien? Bueno, digamos que la espontánea, pues la gente con los pocos recursos que tiene autoproduce su vivienda, toma todas las decisiones de la producción, pero pues por la escasez de asesoría técnica y recursos es una casa que se construye en un largo periodo de tiempo, no siempre de la mejor manera técnica, ¿no? O utilizan más recursos de los que necesitarían para construirla porque está sobrecalculada, digamos, la una columna que aguantaría 4 pisos. 5. La producción mercantil, que desafortunadamente es la que sigue teniendo un gran auge en el país, que considera la cantidad sobre la calidad, ¿no? Que ese es el gran problema, pues sigue, y ahorita voy a hacer una diferencia entre estas dos viviendas, y la vivienda autoproducida de manera organizada, digamos que es la más conveniente porque sí, digamos que se relaciona con los profesionales que pueden resolver la parte técnica, pero además de manera organizada obtienen recursos y es una vivienda que se hace de manera más rápida, considerando la voz de los habitantes, que eso es importante, ¿no? Para nosotros la participación de los habitantes en el diseño de sus viviendas es fundamental. Si no, no puede existir una vivienda adecuada, ¿no? Y eso no sucede regularmente en el ámbito urbano. Es más difícil, digamos, o sea, porque de pronto se vuelve caro contratar los servicios de un arquitecto, de un diseñador. Claro, la participación lleva más tiempo de producción, porque pues el diseño, ¿no? Cuando tomas la voz de las personas es un poquito más tardado, pero tienes resultados mucho mejores, afines a lo que la gente necesita, pero también logras una vivienda adecuada, ¿no? Hay 7 aspectos de la vivienda adecuada, que si quieres ahorita los digo, pero ahorita ya la vivienda, digamos, no es digna, ¿no? Antes, y en la Constitución dice todo mexicano tiene el derecho a una vivienda digna, pero decían, bueno, la vivienda digna, ¿qué es? Es muy subjetivo, ¿no? La dignidad es de las personas, no de los objetos. Bueno, viendo la vivienda como un proceso, pero la vivienda adecuada toma estos 7 aspectos que son desde la seguridad de la tenencia, ¿no? Para nosotros muy importante, la propiedad colectiva, no privada de la tierra, el acceso a infraestructura, a servicios, a los materiales, accesibilidad, ¿no?
para que la gente, bueno, aquí sobre todo tomando en cuenta las personas con discapacidad, ¿no? Que puedan acceder a la vivienda, asequibilidad, que tengan los recursos suficientes para adquirir una vivienda de acuerdo, bueno, pues a los distintos niveles socioeconómicos, la identidad cultural, que es muy importante, y la habitabilidad, ¿no? O sea, que la vivienda tenga una temperatura, iluminación, ventilación adecuadas, espacio suficiente para quienes la habitan. Y cuando no hay una participación en todo el diseño y construcción de la vivienda, es muy complicado lograr una vivienda adecuada, ¿no? Con la diversidad de culturas y la diversidad de tipos de vivienda que hay en el país, es un poco complicado. Entonces, por eso es que, digamos que la vivienda autogestionada o autoproducida de manera organizada es, desde nuestro punto de vista, organizada y colectiva. Colectiva, exacto. O sea, organizada entonces, colectivamente. Muchas personas que habitamos, que vivimos la ciudad y muchos otros lugares, con frecuencia no necesariamente estamos encontrando una vivienda digna, en el sentido de que cumple Adecuada. con todas estas, adecuada y digna en este sentido de que no cumple con todo lo que necesitamos. Por ejemplo, si yo tengo 3 hijos, pero me toca un apartamento en una unidad habitacional, que es para lo que me alcanza, que solo tiene 2 habitaciones, pues ya empiezo a tener algún problema, ¿no? Exactamente. O, Sí, y en las ciudades es complicado porque mucha de la vivienda ya está construida, ¿no? Y gran parte del problema que estamos viviendo es que justamente hay una acaparación de las inmobiliarias sobre las viviendas y los precios son altísimos. Entonces, en realidad, cada vez es más complicado que la gente pueda vivir en una vivienda adecuada, ¿no? Los precios son tan altos que terminan viviendo. Digo, el otro día veía... estaba leyendo una noticia sobre que en San Francisco ya la gente vive en los campers porque no encuentra una vivienda que pueda pagar. Y gente, no estamos hablando con empleos vagos, o sea, gente que gana buen dinero y no encuentra una vivienda, ¿no? Sí, el otro día platicando con Silvia Emanuel y precisamente se hablaba, por ejemplo, de la gentrificación, la turistificación. Exacto. Y como dices, veía un reportaje hace poco de alguien que rentaba un apartamento en Barcelona y había una fila de 60 personas queriendo verlo porque estaba muy barato en relación a lo que costaba, ¿no? Justamente. Que muchas ciudades del mundo están viviendo esa crisis, sobre todo en sus centros históricos y turísticos, que están siendo cooptados por el turismo y por la industria. Exacto. Ok, sí. Entonces, la vivienda representa, para quienes las habitamos, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que nos debe dar? ¿Qué es lo que... Pues ¿Qué pasa ahí? Un espacio adecuado, con ventilación, con iluminación adecuada, o sea, que cumplan los parámetros de habitabilidad, en donde pues uno pueda desarrollar justamente las actividades diarias como el comer, el descansar, estudiar, trabajar, si es que se trabaja en casa, pues de manera adecuada, ¿no? Y con esta habitabilidad y calidad, ¿no? Sobre todo. Creo que justamente la producción mercantil está muy enfocada en la cantidad, ¿no? En hacer vivienda para satisfacer una demanda creciente de vivienda, pero no en dar una vivienda de calidad. Entonces, ¿qué pasa con esas viviendas? Se abandonan o pues simplemente quedan, pues sí, ¿no? en desuso. Y ahora tenemos un gran problema también de un parque habitacional bastante amplio. No sé, el sexenio pasado eran 5 millones de viviendas y creo que hizo el gobierno ahí un programa para rescatar y reutilizar. 5 millones de viviendas vacías. ¿Vacías en el país? En el país. Wow. Son un montón, ¿no? Sí, un montón. Bueno, claro. esto, me imagino que estamos hablando de cosas como estos conjuntos habitacionales que se empezaron a hacer en la periferia de las ciudades en todo el país, que además casas con unas condiciones verdaderamente increíbles, sí, ¿no? Sí, sí. Muy pequeñas, hacinadas, y no tenían transporte y no había buen servicio, no había servicios públicos y se quedaron abandonadas. Pero la gente se embarcó en comprarlas, además, de pronto. Con créditos a 30 años, ¿no? O abandonaron los créditos también, ¿no? En fin, o sea, sí, con problemáticas muy, muy complicadas a partir de esto. Nuestra ciudad ha vivido buenos sismos que han generado procesos de reconstrucción, de
cambios de habitación de la gente, sean de localización, ¿no? Se mueven a diferentes sitios y demás. Estos eventos, el sismo del 85, el sismo del 17, ¿qué efecto han tenido en esta circunstancia en la vivienda? Además de otras cosas que seguramente tienen efecto, pero el caso de los sismos, de los desastres. Pues bueno, es que el caso urbano y el caso rural son muy distintos, ¿no? Sí. Muchas de las políticas públicas están diseñadas para la vivienda urbana y entonces se traspasan a lo rural sin haber realmente una política de vivienda rural, ¿no? Aquí, bueno, pues la situación es que algunos edificios aguantan, otros no, ¿no? También los sismos han ido aumentando la fuerza y esto impacta muchas estructuras que no estaban pensadas ¿no? para esta intensidad de sismos. Y creo que, pues bueno, hemos visto aquí muchos tipos de daños, ¿no? También es un tema cómo ha ido incrementando toda la normativa sísmica para la ciudad y para el país entero. Pero lo interesante aquí es que en lo rural la vivienda, o sea, mucha de la vivienda tradicional se ha dañado por falta de mantenimiento principalmente. Y esto pues también genera un estigma de que la vivienda de adobe o de materiales, ¿no? naturales locales, tradicionales. La vivienda tradicional no es resistente a sismos, ¿no? Entonces creo que por ahí y el gobierno ha reforzado esta idea que los materiales industrializados son los más eficientes y entonces ha ido acabando con la vivienda tradicional, trayendo sobre las personas pues viviendas industrializadas que realmente no se adecuan ni a su identidad cultural, ni a sus formas de vida, ni al contexto físico como la temperatura, ¿no? Unos cuartitos ahí de bloc de cemento y lámina en Acapulco, por ejemplo. Que no permiten controlar temperaturas de exteriores e interiores, no son buenos aislantes. No son térmicas, exacto, ¿no? Y que pierden pues toda esta vivienda que era mucho más adecuada al contexto, a sus formas de vida y terminan pues ya por desaparecer. O sea, está desapareciendo rápidamente la vivienda tradicional rural que era. Pero me imagino que también en la ciudad. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que cortar este primer bloque y ahorita regresamos porque quiero que acabemos de platicar un poco sobre lo que pasa en la ciudad para después irnos a lo rural. Yo ya me fui. No, está bien, vas todo el tiempo, está muy bien. Gracias, ahora volvemos, no se vayan. Bueno, estamos aquí de regreso platicando con Isadora Hastings, que es una especialista en muchos temas de vivienda, sobre todo en la parte rural últimamente, aunque también le sabe a lo que pasa en las ciudades. Y hace rato estábamos hablando un poco de la revalorización de la vivienda, de la recuperación de la vivienda en un sentido tradicional, es decir, no necesariamente porque esté industrializada es mejor, porque eso suele depender de lo económico, de lo comercial, del mercado, no de las necesidades de los habitantes. Y en las ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay algunos sitios, todavía quedan algunos lugares en los que la vivienda tradicional de gestión colectiva y cooperativa, en la que entre todos, digamos, construimos un espacio habitable, ¿existen algunos reductos todavía? Estamos viendo cómo la Condesa y la Roma se gentrifican, estamos viendo cómo crecen estas construcciones de 1000 exclusivos departamentos, ¿no? En estos inmensos edificios. ¿Hay sitios en las ciudades, en la Ciudad de México en concreto, en los que todavía encontremos esta experiencia? Pues existe, por ejemplo, creo que un caso ejemplar es Palo Alto, que es una cooperativa de vivienda que se hizo en Santa Fe, ¿no? Que justamente lo que está sucediendo es que la cooperativa se está ya disolviendo por pleitos internos, ¿no? Por la presión. Por la presión inmobiliaria. Están en pleno Santa Fe
y han tenido mucha presión inmobiliaria y están disolviendo ahorita la cooperativa, pero pues es un... Pausa. Sí. Para decirle a la gente rápidamente que esta cooperativa de Palo Alto se instaló por ahí de los años 70, si no me equivoco, Exactamente. en la zona de Santa Fe, cuando todavía eran basureros, eran Minas de arena. minas de Esa era arena. una mina Quienes de arena. vinieron a trabajar a ese lugar, terminó la empresa o no sé qué pasó y se quedaron con el terreno. Le estos compraron el trabajadores, terreno al dueño de la mina. y todos estos trabajadores diseñaron su Exacto. colonia. Con Diseñaron. Conpevi, que ahí estaba Enrique Ortiz, Ajá. ¿no? Hicieron pues el diseño participativo, hicieron todas sus viviendas. Hubo académicos que les acompañaron, especialistas en diseñar sus casas, sus calles, sus materiales. Sí. Entiendo Y- que incluso hasta habían comprado una máquina para fabricar ladrillos o algo por el estilo. Sí, sí. Sí, ahí hubo un grupo de gente que hoy están en el corazón de Santa Fe, junto a los edificios más caros de la Ciudad de México, Exactamente. y ahí aguanta la cooperativa Claro. Palo Alto. Porque, o sea, es una cooperativa, pero hay que decir, el suelo es propiedad colectiva. Ok. Entonces, por eso no pueden vender, porque es una propiedad colectiva. Entonces, en el momento en que se disuelve la cooperativa, quienes quieren vender pueden vender, ¿no? Se privatiza la propiedad. Y eso empieza a poner ese terreno en el precio del mercado. Exactamente. Entonces, de pronto hasta se debe volver tentador para algunos lo que puede Sí. valer ese pedazo de tierra ahora, ¿no? Exactamente. Sí, sí. O sea, existieron ahí como muchos conflictos y entonces desafortunadamente esta cooperativa se está diluyendo. Un caso similar es la cooperativa también El Molino, ¿no? En Iztapalapa, donde pues también produjeron su vivienda de manera colectiva. Incluso producen, ¿no? Tienen huertos, es un lugar colectivo. En fin, sí hay como diversos casos en la Ciudad de México donde se ha hecho vivienda colectiva y que además hay un uso colectivo o una propiedad colectiva del suelo, que eso es muy interesante, ¿no? Y que se ha ido pues diluyendo y el suelo privatizando, y con toda la gentrificación y estos problemas que están surgiendo. ¿El mercado nos ha ido ganando? Sí, definitivamente. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué recomendarías tú que hay que hacer para...? Porque Pues- perdón que te interrumpa, porque que el mercado vaya ganando quiere decir que quienes tienen que habitar la ciudad, pues su casa, su vivienda, su domicilio, prácticamente no depende más que de su poder adquisitivo. Pues Y sí. difícilmente ha estado en condiciones de poder decidir. Sí, pero bueno, podrían decidir, digamos que han habido también algunos programas de gobierno para el mejoramiento barrial en otras, sobre todo en colonias populares, ¿no? En la periferia de la Ciudad de México o en Iztapalapa han existido estos programas, pero yo creo que hemos perdido un poco la noción y sería muy importante recuperar, ¿no? De ver la vivienda como un derecho y como un proceso, ¿no? Ese enfoque tiene que ver con la calidad, tiene que ver con las formas de habitar, ¿no? Como lo he dicho, con las formas de construir. En el caso de la vivienda rural, es la enorme diversidad de formas de construir, también el uso de materiales naturales y locales que mantiene una relación mucho más estrecha con el territorio, ¿no? Y esto hace que también la vivienda sea climáticamente responsable, ¿no? Que ese debería de ser un octavo aspecto de la vivienda adecuada. A diferencia de la vivienda vista como una mercancía que pues le importa la cantidad, le importa bajar la calidad al máximo para disminuir costos y es una vivienda que pues es un objeto, ¿no? No es un derecho. Entonces es importante entender y creo que hemos ido caminando en todos los derechos hacia verlos como una mercancía, ¿no? El agua, lo vemos, el agua se ha vuelto y se va a volver una mercancía. Y vemos que hay países donde se está privatizando, ¿no? Toda la distribución y circulación de agua, por ejemplo. Sí. Esto pasa en todo el mundo. Esto que estamos platicando sobre la vivienda, de la sí. vivienda pasa en todo el mundo. Y de hecho la Coalición Internacional del Hábitat acaba de hacer un video y está, digamos que distribuyéndose en todo el mundo porque está sucediendo en todo el mundo en distintas etapas y procesos, pero estamos caminando hacia una mercantilización de la vivienda y de todos los derechos, ¿no?
Okay. Entonces, en ese sentido, creo que es importante hacer una reflexión y una defensa, porque pues ahora sí que la población es la única que puede defender esto contra los grandes, ¿no? Las grandes inmobiliarias que están acaparando el suelo y la vivienda. En el mundo se privilegiaron las ciudades entonces. Sí. Y las políticas aplicables para las ciudades, los grandes centros urbanos, las metrópolis, casi que se han intentado trasladar así a lo rural. Así es. Sin entender que la vivienda rural está en condiciones diferentes. Claro. ¿No? En tu organización, Cooperación Comunitaria, ustedes se han dedicado a ir al entorno, al contexto rural, a trabajar con las comunidades en la recuperación, en la reconstrucción, en el diseño, en la generación de sus viviendas. Cuéntanos por qué decidieron hacer esto. Pues lo decidimos hacer porque justamente se estaba perdiendo, ¿no? Esta diversidad de formas de construir y también de formas de habitar. Y se está introduciendo una vivienda hegemónica de, ¿no? Bloc gris, lámina, muy inadecuada a las formas de vida de las poblaciones. Y también porque justamente ante todas las amenazas naturales que tiene el país, como sismos, huracanes, ¿no? Tormentas, y que ahora está todo agravado por la crisis climática que estamos atravesando, vemos la necesidad de, pues, revalorizar junto con las comunidades pues lo que tienen, que es un tesoro, que es la riqueza, ¿no? Esta diversidad que hay es una riqueza de conocimientos y de transformación de los bienes naturales en materiales de construcción, que ha sido para nosotros importante, primero conocer y también ir con ellos pues reflexionando acerca de la importancia, ¿no? Hay quienes ya no les interesa y está bien, pero hay muchos que sí han hecho esta reflexión y ven que su vivienda es mucho más térmica, es menos costosa, hay un acceso mucho más fácil a la vivienda porque el material lo tienen ahí, ¿no? Entonces, pues ha sido este trabajo con ellos, es casi un movimiento de resistencia para... De plano, un movimiento de resistencia, lo cual está bastante bien. Me voy a regresar a hacerte una pregunta que tiene que ver con eso, porque muchos lugares, sobre todo que nacieron como asentamientos irregulares en la Ciudad de México, por ejemplo los Pedregales, en toda la zona sur de la Ciudad de México, fueron lugares que fueron siendo ocupados por migrantes del interior del país que llegaron a instalarse, a buscarse la vida en la Ciudad de México. Claro. Por esta gran centralización que siempre ha habido aquí. Y en esos lugares vemos muchas prácticas de autoconstrucción, en las que literalmente son los miembros de la familia o los vecinos los que ayudan a la construcción de la vivienda. Exacto. Y que tenemos muy reconocida, ¿no? Es decir, bloc, grises, prácticamente sin acabados, con estas siempre salientes de varillas que están como pensando que ahí se puede amarrar la que sigue para cuando echemos otro cuartito ahí arriba y demás. ¿Este tipo de construcción tiene que ver de alguna manera con cómo ellos habían aprendido a construir cuando vivían fuera de la ciudad? ¿O son dos cosas diferentes? Bueno, claro, yo creo que aquí lo importante no es tanto el material, porque eso se aprende rápido, ¿no? Lo importante es la práctica autogestiva de solucionar el problema por tus propias manos. Eso es lo importante. Lo importante también de las comunidades rurales indígenas, hay que decir, porque sí hay una diferencia cuando son indígenas y no, es que hay una forma de gobernanza distinta, ¿no? Basada justamente en la autogestión, basada en las prácticas de apoyo mutuo y solidaridad, ¿no? También la propiedad colectiva de la tierra, que eso hace, ¿no? La propiedad comunal y ejidal, que eso hace una diferencia también. Y bueno, estas prácticas
pues cuando la gente llegó a la Ciudad de México, pues igual las aplicaba, ¿no? No importando los materiales, ¿no? Claro, ahí lo que cambia es que el material en las zonas rurales pues se tiene muy a la mano y aquí en la ciudad ya estaba menos accesible. Claro, el adobe se construye ahí mismo, escarbando la tierra y con las hierbas y los materiales que tienen que incorporarse, pero aquí pues ya había asfalto o solo había... Exacto. O no había materiales vegetales que colaboran para la construcción del adobe, por ejemplo. Exacto. Y tenían que adaptarse a lo que hubiera. Comprar blocks de poquito y bultos de cemento y demás. Es decir, la circunstancia urbana les obligó a estas prácticas. Sí, o sea, fue cambiando, ¿no? Y también organizarse para, pues, para exigir todos los servicios, ¿no? En sus colonias, en fin, toda esa organización también autogestiva que se ve para, pues, ir proveyendo a las colonias de agua, de luz, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que ahí, pues, esta fuerza autogestiva es con la que nosotros trabajamos, ¿no? Y con estas también una visión mucho más de reciprocidad y solidaridad que existe en la ayuda mutua, ¿no? En las faenas. Porque ahora que me lo estás contando, en las ciudades lo que pasa mucho es que esta idea de la autogestión es absolutamente individual. Es decir, el señor del edificio del piso 1 y el del piso 2 prácticamente no toman decisiones colectivas más que para resolver que un día se les cayó el agua, pero no participaron en el diseño, por ejemplo, de esa vivienda. Llegaron y el edificio ya estaba. Sí. O en las diferentes colonias, pues la gente va viendo los anuncios de las casas, o consigue un terreno y se hace su casa, o compra una casa, pero a veces ni siquiera tiene contacto con los vecinos, no hay como un trabajo colectivo. Es decir, la ciudad fragmenta. Fragmenta, sí, y mientras más grande, pues es más... Mayor fragmentación. Claro, claro. Y también, bueno, hay que decir, ¿no?, que el capitalismo nos ha ido individualizando. Sí, ¿no? Creo que sí. una de las características... Sí, a mí me sorprende en esta lógica, por ejemplo, que pasa en muchas colonias, zonas de la Ciudad de México, que están enrejadas. Que los vecinos decidieron poner rejas en todos los accesos, en las calles, en las vialidades, nomás porque eran el argumento de la seguridad. Claro, sí. Pero no es estrictamente una decisión colectiva en este sentido amplio de discutir, pensar en el valor de la habitabilidad, de la convivencia, de que esto sea benéfico para todos. Si a mi casa le pasa algo, es muy probable que el vecino de al lado pues nomás pase y vea y no venga y me diga, oye, ¿en qué te ayudo? O cosas por el estilo. Que eso es lo que pasa en lo rural, ¿no? Sí. Que por ahí hay un teórico, Iván Illich, que es muy interesante, ¿no? Que habla justamente sobre la convivencialidad opuesta a la productividad, ¿no? Y claro, nos hemos convertido cada vez, ¿no?, con estas crisis económicas, ¿no?, en seres mucho más productivos, que se nos olvida ahí un poco la convivencialidad, que es importante. Y creo que las comunidades tienen mucho de esa convivencialidad, porque es, pues, como una tradición en toda su gobernanza de reunirse en asamblea, tomar decisiones en colectivo, ¿no? Toda la ayuda mutua, todo esto tiene que ver con una convivencialidad al final, que es muy importante y que en las ciudades pues sí se ha ido perdiendo. Y que se construyen a lo largo de mucho tiempo. Es decir, casi que son herencias de las costumbres de la zona. Y vemos de alguna manera que ciertas prácticas en lo que queda de ciertas comunidades originarias en la Ciudad de México, es decir, estoy pensando de pronto en Magdalena Contreras o en Xochimilco o en algunas comunidades de Tlalpan, en las que de alguna manera se sigue viviendo un poco esta parte colectiva, que incluso la vemos en las festividades y en ciertas decisiones sobre lo urbano, pero que a veces pues son aplastadas por la industria, ¿no? Mítica vino y acabó con el barrio. El barrio Joco, por ejemplo. ¿No? O sea, y ganó el mercado. El dinero y tomaron vialidades y tiraron árboles y la comunidad no pudo hacer mucho para defenderse. Exactamente. Entonces, la vivienda también siempre está en riesgo, decíamos hace rato, por condiciones climáticas, por ejemplo. Ya hablamos de los sismos. En México hemos vivido últimamente algunas tragedias de inundaciones, porque hemos movido cauces de ríos, porque hemos hecho presas, porque hemos cambiado el suelo agrícola y le hemos quitado su función.
Em, bueno, eso, las ciudades se encargaron de hacerlo muy rápido y muy intensamente. Tú has tenido una experiencia importante en proyectos de reconstrucción en zonas en las que han pasado este tipo de desastres y, y últimamente, llevas prácticamente un año trabajando en Guerrero para la reconstrucción de los efectos que tuvo Otis, ¿no? Que nos impresionó y nos espantó a todos. Sí. Voy a hacer una pausa para que regresemos al tercer bloque y me cuentes qué está pasando ahí, qué están haciendo, qué experiencia hay que recuperar de eso para todos, en qué nos tenemos que preparar, ¿no? Muy bien. Ahora regresamos a platicar con Isadora, que pues, nos está contando unas cosas muy interesantes. Ahorita venimos. Bien, qué bueno que sigan con nosotros. Estamos aquí de regreso platicando con Isadora Hastings, que es la coordinadora, fundadora de Cooperación Comunitaria, una organización dedicada básicamente a la vivienda en zonas rurales, en zonas indígenas, en el interior del país. Y nos ibas a contar tu experiencia después de Otis. Viene este terrible huracán que destroza la zona de Acapulco y municipios aledaños y demás. Y pues tú te incorporaste pronto. Sí. ¿Qué pasó? Cuéntame. Pues ya no sabemos. En Cooperación Comunitaria hemos trabajado en la reconstrucción después de Ingrid y Manuel en la montaña de Guerrero. Llevamos 11 años trabajando ahí. Después de los sismos del 2017 en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Sí, hubo un efecto fuerte. Exacto. Y entonces ahora, nosotros ya habíamos, justamente desde Ingrid y Manuel nos habían hablado para colaborar en las comunidades rurales de Cacahuatepec, que es el núcleo agrario, digamos la zona agraria de Acapulco, que se encuentra a 1 hora de Acapulco, de la zona urbana de Acapulco. Hay como 3 Acapulcos, ¿no? El turístico, atrás están todas las colonias populares y un poquito más hacia el este están las 47 comunidades agrarias que pertenecen a Cacahuatepec. Cuando estuvimos haciendo diagnósticos de vivienda, justamente de afectaciones a las viviendas después de Ingrid y Manuel, un poquito más tarde en 2015, conociendo muchas de las comunidades, pero ya no se hizo ningún proyecto. Después de Otis, pues veíamos las noticias que hablaban del Acapulco turístico principalmente y nos preguntábamos qué está pasando con el Acapulco rural. Entonces, a través de HIC, que habían trabajado ahí la Coalición Internacional del Hábitat. Exacto, que había trabajado con el Consejo de Ejidos y Comunidades en oposición a la presa La Parota, un movimiento interno importante, pues los contactamos para saber cómo estaban. Nos dijeron, necesitamos maíz, frijol, agua. Entonces nos dimos a la tarea de responder rápidamente a la emergencia. Los caminos estaban totalmente bloqueados, ¿no? por las afectaciones y comenzamos a hacer diagnósticos. Nos dimos cuenta de 3 principales afectaciones: los cultivos que estaban destrozados, ¿no? Principalmente maíz, limón, jamaica, productivos y de autoconsumo. La vivienda tradicional, ¿no? Bueno, toda la vivienda, en realidad los techos habían volado. Pues hasta los edificios volaron, digo, sí. Que se supone, decías hace rato, pareciera que son más resistentes. Pareciera. Pero sí. No necesariamente. Y también el acceso al agua y al saneamiento, ¿no? Se dice que donde no hay saneamiento no hay calidad de agua, pero aquí tampoco hay acceso al agua. Entonces nos dimos a la tarea de empezar este trabajo de reconstrucción, recuperando la vivienda tradicional, pero reforzada ante huracanes y sismos, que es lo que hemos hecho y es como el trabajo más fuerte que tiene Cooperación Comunitaria. Toda la parte del cultivo, pero para hacerlo agroecológico, sin los químicos, que es también lo que va erosionando la tierra y va acabando con el medio ambiente, y también el saneamiento, que no es precisamente, mucha gente relaciona saneamiento con drenaje. Sí, nada más drenaje.
pero el drenaje pues no es el mejor de los Es saneamientos. solo expulsar, ¿no? El drenaje Exacto, es trasladar pasarle el problema a como lo otro. que pasó en la ciudad con Hidalgo Exactamente, después de que hicieron esta salida de agua exactamente. que afectó terriblemente por allá, ¿no? Sí. Entonces, pues hemos estado trabajando de manera participativa con 24 comunidades, también con una organización interesante, una organización colectiva que traen ya de tiempo atrás con el SECOP, y en eso llegó Otis, ¿no? Habíamos incluso sembrado, regalado, bueno, donamos ahí maíz criollo para sembrar, para recuperar la semilla criolla de manera agroecológica, y todos esos cultivos, junto con todos los demás, se los llevó el huracán John, a solo 11 meses que había pasado Otis. Ahora John trajo mucho más agua. Este último huracán de septiembre 24, 23-24. Entonces, pues es una segunda emergencia en 11 meses, ¿no? Es muy, muy duro. Y entonces tuvimos que cambiar la estrategia para, pues era el segundo año que perdían los cultivos, las cosechas. Por suerte las viviendas resistieron muy bien el huracán categoría 3, pero pues todo lo demás, digamos, los cultivos se perdieron. Entonces, pues... Ya los habían perdido una vez y los estaban recuperando y se vuelven a perder. Sí, wow. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, y justamente pues vimos toda la política pública de vivienda, ¿no? Cómo entran estas reconstrucciones, desplazando a la vivienda tradicional, trayendo vivienda industrializada que además pues no se adecua a las condiciones climáticas de la zona ni de la manera que vive la gente. Y esto pues vemos como ciertas afectaciones. Nosotros pudimos trabajar de manera participativa con distintas comunidades y bueno, pues ahí seguiremos, ¿no? Pero esto nos lleva a repensar cuáles son las medidas de prevención y mitigación que necesitamos tener. Nosotros desde un principio hacemos un mapeo para identificar con las poblaciones las amenazas y vulnerabilidades, amenazas naturales a las que está expuesta el territorio y las vulnerabilidades que tiene la comunidad para que cuando viene un desastre, pues cuando viene una amenaza, termina en desastre, ¿no? Claro. Como que la vivienda, pues no le han dado mantenimiento en muchos años y entonces que además ya venían afectadas del huracán de 2020, de los sismos de 2021, ¿no? Y entonces sufrieron más daños. En fin, como una serie de situaciones de vulnerabilidades que ya estaban presentes, ¿no? Y no es solo ver los efectos del huracán, sino cuáles son las causas que han generado que esas vulnerabilidades se conviertan en desastre en el momento en que llega una amenaza. Y creo que eso es importante también en las ciudades, ¿no? Como empezar a trabajar la gestión integral del riesgo, pero no solo entendiendo como los efectos que causan estas amenazas, como aquí los sismos pueden ser, ¿no? Entonces, sino cómo disminuir esas vulnerabilidades. Sí, entonces estoy recordando lo que pasó en Valencia hace poco tiempo, que no se lo esperaban, no estaban preparados, no tenían la más remota idea. Es decir, en donde más se está notando el cambio climático es precisamente en estos mapas de riesgo, de empezar a saber qué nos puede pasar. El tsunami de 2011 en Japón, pues nadie se lo esperaba, digamos. Claro. Sabían que había tsunamis, pero nadie se lo esperaba, así como sucedió ese, un poco como Otis o como John, ¿no? O sea, hay desastres naturales que nos rebasan, sin duda, pero no necesariamente en todo el mundo estamos haciendo esa revisión de las condiciones. ¿Me explico? Claro. Creo que fue lo que les pasó en España y que ha pasado en muchas regiones del mundo con inundaciones en lugares donde antes no había inundaciones. No tiene que ver ni siquiera con que sean países más o menos desarrollados. Vimos lo que pasó en Nueva Orleans, en los Estados Unidos también hace algunos años, que fue prácticamente arrasado por otro huracán. Estamos haciendo esos mapas, no solo en algunos lugares focalizados, sino que tendríamos que estarlo haciendo en todos lados. Sí, y bueno, y aquí
Senapred ha hecho los mapas de riesgo, pero que son a escalas muy amplias, en donde no se logra ver específicamente qué pasa en cada lugar, ¿no? Lo que nosotros hacemos ahorita, hacemos esta cartografía participativa con comunidades, específicamente de la comunidad, ¿no? Pero también, y esto es justamente para darnos cuenta dos cosas. Uno, ¿cuáles son las amenazas a las que ha estado expuesto el territorio, no hoy, sino de años atrás, de hacer una construcción histórica de desastres, digamos, pero identificar también la acción humana, ¿no?, partícipe de generar vulnerabilidades que generan riesgo, ¿no? Entonces, también qué podemos hacer desde nosotros para mitigar esas vulnerabilidades. Estos mapas de riesgo, entonces, o a veces los hacemos muy grandes y tendrían que ser más focalizados, dices. Sí. ¿Cuál tendría que ser más o menos la medida ideal? Pues Me imagino que parte de mi casa o del lugar en el que vivo, es decir, el mantenimiento de los lugares, claro, el cuidado de ciertas cosas, obras y otras cosas que estén haciéndose por ahí, los pozos de los que se esté extrayendo agua. Claro. Va a distintas escalas, o sea, desde la vivienda, la comunidad, el territorio aledaño a la comunidad, ¿no? Que es normalmente donde siembran, en zonas rurales. Pero aquí, pues también, por ejemplo, el cambio del suelo, ¿no? O sea, estamos en suelo, en el Pedregal es un suelo y aquí es otro suelo. Entonces, todo esto, pues, también ayuda a ver las condiciones, por ejemplo, sísmicas, cómo varían de un lugar a otro. Las construcciones, la altura de las construcciones que se deberían de estar haciendo en suelos más acuosos que en los pedregales, ¿no? Por ejemplo. Cambia pues sí, cambia totalmente el tipo de construcción, ¿no? Entonces, esto la norma sísmica lo tiene ya contemplado, ¿no? O sea, también la norma de construcción, perdón, lo tiene ya contemplado, pero sí necesitamos comenzar a identificar, porque todos somos partícipes de riesgo. Desde quedarnos sin agua. Ese es un riesgo latente que está ahí y ninguno estamos haciendo acciones reales para ver cómo disminuimos nuestro consumo de agua ante una crisis de acceso latente. Que ahí está ya y que se nos está acercando, y otra vez en todo el mundo, no solo aquí. Y de la calidad del agua, ¿no? Entonces... y la calidad del aire también. Exacto. Entonces sí hay muchos riesgos asociados que no precisamente son naturales, sino socionaturales, ¿no? Antrópicos, que podríamos comenzar a colectivizar, porque sí es importante hacer una reflexión colectiva de esos riesgos y de qué manera vamos mitigando las vulnerabilidades. Tú decías hace rato que el capitalismo provocó coincidimos muchas personas en esto, una gran individualización. Y ahorita que con lo que nos estás contando es muy importante pensar precisamente en esta idea otra vez de tendríamos que trabajar mucho en recuperar lo colectivo en todos los sentidos. Sí. No porque yo viva en una casa que es de mi propiedad, si no pongo atención en lo que está pasando cerca, los riesgos se incrementan. Exactamente. Lo mismo pasa en los edificios, en las unidades habitacionales, en las muy diferentes colonias. Estamos como que no mirándonos. A veces he pensado que las cosas se notan en tantas cosas como, por ejemplo, en el diseño arquitectónico de las calles. Tú pasas por una calle de la Ciudad de México y ves todos los estilos arquitectónicos posibles, ¿no? O sea, porque habla otra vez como de este proceso individualizador. Claro. Yo hago mi casa como yo quiero. Exacto. Y no me fijo para nada si hago una pared de 6 metros en el jardín del vecino, ¿no? Cosas si le tapo el sol, la luz, lo que sea. Exacto, sí, si le tapo el sol o la gente tiene varios autos, los saca y los deja todos en la calle porque pues quiere tener ese espacio. Es decir, hay como una concepción de la vida colectiva que se olvida de cosas tan importantes como el espacio habitable. Claro. Que es nuestro sitio de descanso, nuestro sitio de refugio, nuestro sitio de relaciones familiares. Es un espacio muy importante para el desarrollo de las personas. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos que pensar? ¿Qué experiencia han aprendido ustedes cuando trabajan en las comunidades, cuando trabajan en lo rural? ¿Qué otras cosas tendríamos que traer para pensar en
en cuidar, en mantener, porque también por otro lado se me ocurre esta otra idea de no necesariamente el mapa de riesgos de hoy es único, se tendrá que ir actualizando Claro. según vayan pasando cosas y de Totalmente. pronto los mantos acuíferos se van vaciando, pues va a haber afectaciones en el piso que no habíamos pensado antes. Me acuerdo de este gran ruido que se hizo hace poco de los microsismos aquí en ciertas zonas de la Ciudad de México, ¿no? Que antes pues nunca habíamos hablado de ellos y de pronto se Claro. pusieron de moda. Se empezó a discutir que si tenía que ver con el agua o que si tenía que ver con las construcciones, en fin. Ni los mapas de riesgo son permanentes, Exactamente. se tienen que actualizar y las prácticas de habitabilidad y colectivas también tendrán que estarse actualizando, ¿no? Claro. Sí, creo que digo, el capitalismo ha traído no solo individualismo, sino consumismo, ¿no? Ujú. También estamos como en una era del consumismo muy impresionante y por lo tanto todos los desechos que ese consumismo genera, que agrava también la crisis climática, y también la explotación de la naturaleza y del trabajo humano. Y esto ha llevado a una crisis civilizatoria y climática. Sí. Y así lo tendríamos que estar entendiendo para tomar acción, ¿no? Cuando empezamos cooperación comunitaria hace 12 años y medio, no pensábamos ni en la crisis climática y ahorita tenemos casi todo nuestro trabajo está enfocado en la gestión integral del riesgo, ¿no? Después de las reconstrucciones de la emergencia y demás, nos empezamos a enfocar en la gestión integral del riesgo. Y por el otro lado, también tenemos protocolos ahorita de seguridad. Estamos trabajando en Guerrero, en Chiapas, que son de los 2 estados más conflictivos ahorita en cuestiones de crimen organizado. Entonces, para cuidado del equipo, ¿no? y de nosotros mismos, pues estamos elaborando cada vez más, nos metemos más en protocolos y en análisis de los territorios para entender cómo está la situación y poder seguir trabajando ahí. Entonces, creo que pues tenemos que tener una participación activa en buscar alternativas de lo que está sucediendo, tanto a nivel ambiental, ¿no? como social. Eso creo me parece fundamental en ciudades, en zonas rurales, en todo el país. Dejar de ver fragmentado lo que nos está pasando. También, sí. ¿No? Tampoco es solo un problema de agua. No. O sea, el problema no es que hay o no agua en mi casa, sino, decías hace un momento, ¿qué hago con los desechos? Totalmente. ¿Qué le hago al agua que sale de mi baño o de mi lavadora de trastes o de la máquina de lavar ropa, ¿no? Exacto. ¿Para dónde la mando? Sí. ¿Qué hago con ella? Sí, y por eso también en cooperación comunitaria, si bien empezamos trabajando con la recuperación de la vivienda tradicional o la revalorización de la vivienda tradicional, pronto dijimos, no, el tema es integral, ¿no? Hay que trabajar lo productivo, lo ambiental, territorial y lo sociocultural, porque la vivienda está totalmente relacionada con todo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo integral que hemos hecho y pues también participativo, que es muy importante. Y esa participación que sea colectiva, ¿no? Y en estos procesos, pues lo importante también es el aprendizaje, ¿no? No solo lograr un objeto, sino que se aprende en ese proceso, ¿no? Y pues estamos en una construcción continua de vivienda, de ciudad, de las zonas rurales, ¿no? Está cambiando constantemente, cambia el riesgo, ¿no? Cambia la población, en fin. Entonces todo eso que aprendamos hay que compartirlo y asumir las responsabilidades. Pues ya llegamos al final, el señor que está ahí enfrente ya me está diciendo que tenemos que irnos. Isadora, te agradezco muchísimo, que ha sido un placer platicar contigo y encontrarte otra vez. Al Y bueno, contrario. pues ojalá y muchas cooperación gracias. comunitaria le esté yendo bien y siga trabajando y pues que todos hagamos conciencia de en dónde estamos y lo que está pasando. Muchísimas gracias. No, de qué, gracias a ti. Gracias a ustedes Hasta luego. que nos acompañaron en este programa y pues aquí nos seguimos viendo, conversando en el 21. Hasta luego.